Romanos en su capítulo número 13. Romanos capítulo número 13. Romanos capítulo número 13, para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a partir del versículo 11 en adelante. Y dice la palabra: y esto conociendo el tiempo, que esta hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Decimos amén a la palabra. Amén. Puede tomar su asiento. En esta hora de la tarde damos gracias a Dios por la bendición de lo alto que Él manifiesta en nuestra vida. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a predicar en esta oportunidad bajo el tema cada vez más cerca. Cada vez más cerca. El propósito por el cual Dios nos ha llamado en su santo evangelio, podemos encontrar que Dios da una misión a la iglesia en esta tierra, y es de predicar el evangelio a toda criatura. Dios ha trazado un plan en esta humanidad, y ese plan es de salvación, reconociendo que el hombre apartado de Dios, lo que le espera es una condenación. Y Dios ha levantado a hombres y a mujeres para que anuncien la verdad de la palabra, a fin de que el hombre pueda escuchar el mensaje de salvación. El hombre pueda recibir lo que es el mensaje, pueda conocer acerca de la palabra de Dios y pueda entender, hermanos, lo que Dios está pidiendo de su vida para que pueda alcanzar esta bendición. La palabra nos habla y nos dice bien claro: y conociendo el tiempo, que es la hora de levantarnos del sueño, porque podemos encontrar, mis hermanos, que los tiempos que se están viviendo ya estaba trazado a través de la palabra. Dios ya había hablado a través de la palabra para que nosotros pudiéramos reconocer los tiempos y lo que se está viviendo en este momento. Vivimos tiempos difíciles donde muchos cristianos se han apartado del evangelio, le han dado la espalda a Jesucristo. Estamos viviendo tiempos finales donde podemos encontrar que los tiempos que se están viviendo es el tiempo del cumplimiento de las profecías que Dios había dado de antemano. Las profecías de la palabra de Dios se están cumpliendo al pie de la letra. Dios hablando al hombre, hablando a la iglesia, para que no viva descuidada en esta tierra, y hablando también a los inconversos, para que puedan echar manos hacia la vida eterna, porque si Cristo viene, los encuentra en esa condición, va a ser demasiado triste para estas personas, porque no echaron manos hacia la vida eterna. Van a perder lo más grande que Dios
ha ofrecido para esta humanidad. Y como iglesia también debemos de estar atentos, preocupados, buscando de la presencia de Dios, sabiendo que esto está a punto de terminar en esta tierra, sabiendo que todo está a punto de terminar. Todo lo que nosotros podemos observar en esta tierra va a caducar, va a terminar en un determinado momento. Como iglesia debemos de conocer el tiempo que se están viviendo. La palabra dice en Mateo 4, 1, y el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu había hablado claramente a la iglesia que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe. Es decir, muchos que han sido cristianos, que han estado en la verdad, que han estado en la sana doctrina, se desviarán. Porque hubieron personas que les predicaron un evangelio diferente, porque abrieron puertas al enemigo y el diablo los engañó. El diablo con los espíritus engañadores confundió a muchos cristianos, apartado de la verdadera fe, se han apartado del verdadero camino, ya no van obedeciendo la palabra de Dios, sino que los deseos de la carne, sino que muchas personas que un día estuvieron firmes dentro del evangelio, desviado completamente del glorioso evangelio de Jesucristo. Y estos son los tiempos. Por eso dice la palabra, y conociendo el tiempo, es necesario conocer el tiempo para poder comprender que Cristo está a las puertas y que esto está a punto de terminar. El estadía de la iglesia, ya solamente falta poco en esta tierra para que Cristo venga a levantar a su pueblo, para que Cristo venga a levantar a su iglesia. Como conocedores de la palabra, podemos entender que la escritura se está cumpliendo, porque Dios así lo había hablado. Esto no proviene del corazón del hombre, esto no es invento del hombre, esto no es invento de la iglesia, de los pastores, de los predicadores. Esto es algo que Dios ya lo había hablado, para que la iglesia esté apercibida, para que la iglesia pueda esforzarse día con día, buscando de la presencia de Dios, no desmayando para no quedar a medio camino, sino para perseverar hasta el final y alcanzar la salvación de nuestras almas. Y conociendo ya el tiempo, Pablo también le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 4 del versículo 1 en adelante: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que predique la palabra, que insista, que reprenda, que exhorte, que tenga paciencia, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. También estamos viviendo estos tiempos donde muchas personas cierran sus oídos para no sufrir la sana doctrina, es decir, para no esforzarse a vivir lo que dice la palabra de Dios. Vendrán estos tiempos que ya se están cumpliendo, donde muchas personas no quieren seguir el genuino evangelio de Jesucristo. Muchas personas quieren seguir un evangelio diferente, un evangelio moderno, un evangelio que se acopla a los deseos de la carne, pero no el evangelio de Jesucristo. Muchas personas se han desviado del verdadero evangelio, diciendo: pero qué duro vivir de esa forma como lo hacen en esas iglesias. Mejor optamos por vivir de esta manera, en esta condición. Pero nos damos cuenta que estas personas no se quieren esforzar en lo que dice la palabra de Dios, porque como
como en el tiempo de Jesús. Para muchas personas la palabra es dura. Para muchos llamados cristianos la palabra la sienten dura y prefieren ir por otro camino y no por el camino que Cristo ha trazado. Las personas que han escuchado espíritus engañadores y doctrinas de demonios, muchos de ellos se han convertido en maestros aparentemente de la palabra de Dios, diciendo no es para tanto esas personas. Esos cristianos, esas iglesias necesitan actualizarse. Estamos viviendo en la actualidad y todo es diferente. Ya no es como en el tiempo de la Biblia. Ya no es necesario que nosotros hagamos esto, que hagamos los otros, sino que debemos de adaptarnos al tiempo que estamos viviendo. Pero el cristiano no se puede adaptar. El cristiano y la iglesia no se puede adaptar, puesto que la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Y si Dios lo mandó en el ayer que se tenía que obedecer la palabra, pues Dios lo manda en el día de hoy también. Si otros se quieren desviar, si otros no quieren recibir la sana palabra de Dios, allá ellos tendrán consecuencias terribles delante de la presencia de Dios. Pero esta palabra es para todo aquel que quiere llegar hasta el final. Esta palabra es para todo aquel que quiere ser un siervo fiel delante de la presencia de Dios. Estamos a punto de ser levantados de esta tierra impía. Estamos a punto de ser arrebatados hasta el tercer cielo, y es necesario que nosotros obedezcamos lo que dice la palabra de Dios, porque si no obedecemos esta palabra, vamos a tener consecuencias terribles delante de la presencia de Dios. Muchos no quieren sufrir esta palabra, muchos no quieren estar atentos a esta palabra porque les parece bastante duro apartarse de la mundanalidad, apartarse del pecado, apartarse de todo aquello que no es agradable delante de la presencia de Dios. Pero lo que hemos conocido la verdad de la palabra, lo que hemos conocido el glorioso evangelio de Jesucristo, es necesario que nos esforcemos hasta el final. Es necesario que peleemos esta batalla, aunque la carne no quiera muchas veces obedecer, pero debemos obedecer la voz del Espíritu en nuestra vida. Debemos de obedecer lo que Dios nos manda a través de su palabra, porque cada día está más cerca la salvación de cuanto nosotros hemos creído. Muchos han tendido por tardanza la venida de Jesucristo y han llevado una vida descuidada hasta el día de hoy, pero esto está a punto de terminar. El día ni la hora nadie sabe, dice la palabra. Por lo tanto, debemos de estar preparados para esperar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a su nombre. Estamos viviendo tiempo donde muchas personas no quieren sufrir la sana doctrina. Dice la palabra que se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se apartarían de la verdad el oído y se volverían a la fábula, a algo vano, a algo engañoso, a algo que no proviene de parte de Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo: pero tú sufres las aflicciones, porque a pesar fueran de la congregación, escuchando a otros maestros que aparentemente les hablaban acerca de la palabra de Dios, y esto tal vez podía causar desánimo en Timoteo, ver que muchos cristianos se estaban apartando de la congregación, pero Timoteo no se podía adaptar a aquellos falsos maestros, porque de qué le servía tener engañado multitud de personas y que pudiera jactarse y decir: mi iglesia tiene tantos miembros, pero los tiene engañados con mentiras, de nada les servía. Por eso
Pablo le dice a Timoteo: pero tú soporta la aflicción, predica la palabra, haz obra de evangelista, exhorta, reprende con toda paciencia, porque la palabra de Dios tiene poder. A pesar que muchas personas sientan que es dura esta palabra, pero esta palabra es necesaria, porque en aquel día muchas personas se van a dar cuenta que lo que rechazaron era, hermano, lo que tenían que recibir para alcanzar la salvación de sus almas. Aunque a muchas personas no les parezca, y sobre la faz de la tierra, aunque a muchos cristianos no les parezca esta palabra, pero es la obediencia a esta palabra la que va a hacer que nosotros alcancemos la salvación de nuestras almas. Es esta palabra la que nos va a alentar, la que nos va a ayudar, la que nos va a alumbrar por el camino en que nosotros debemos de andar, hablando del glorioso evangelio de Jesucristo. Es necesario que nosotros prediquemos esta palabra, es necesario que nosotros soportemos en esta tierra, hermano, las consecuencias por predicar esta poderosa palabra de Jesucristo. Es que el hombre tiene que entender que esta palabra es verdadera. El hombre tiene que entender que esta palabra es la que Dios ha dejado en estos tiempos, que se tiene que predicar, que se tiene que anunciar, porque esta palabra es perfecta, esta palabra no miente, esta palabra ha sido enviada de allá del cielo. Gloria a Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo: vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, donde se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Esos son los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que debemos de conocer. Porque dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. También estamos viviendo tiempos donde hay adormecimiento en muchos cristianos, donde hay adormecimiento en la vida de muchos cristianos que necesitan urgentemente salir de ese sueño espiritual, de esa pereza espiritual que les impide avanzar, que les impide ver la luz verdadera, que les impide servir dentro de la obra de la Señora, que les impide alcanzar la bendición de lo alto, que les impide crecer espiritualmente, que les impide orar, que les impide leer las palabras, que sienten tanta pereza, que muchos cristianos quisieran que el culto durara quizás unos 10 minutos, media hora, porque hay tanta pereza, tanta negligencia, mis hermanos, que impide muchas veces recibir la bendición de lo alto. Es tiempo de levantarse del sueño, dice Pablo, porque Cristo está esperando una iglesia que lo está esperando, una iglesia que está preparada, una iglesia que es servicial en esta tierra, una iglesia que se esfuerza a servir dentro de la obra de Jesucristo, una iglesia que entienda que va a ser galardonada por todo lo que haga en esta tierra, que va a obtener una recompensa de parte de Dios. Pero si hay adormecimiento, si hay sueños, sabemos que aquellos que duermen, hablando literalmente, nada pueden hacer, son inconscientes de lo que está pasando. Entonces esto nos habla acerca de algo espiritual. Si el que está durmiendo, hay personas que
duermen, como decimos allá en El Salvador, como una piedra, un sueño pesado que por más que los toquen, no se llegan a despertar. Así hay muchos cristianos en la actualidad, cristianos que espiritualmente están adormecidos, que así como las personas que duermen durante la noche no pueden hacer nada dentro del evangelio, no pueden hacer nada también, porque ese sueño espiritual, ese letargo espiritual, ese sueño profundo les impide moverse a hacer la obra de Dios en esta tierra. Muchas veces hay pereza para buscar de Dios, hay desánimo para buscar de Dios, para crecer espiritualmente, y es necesario salir de ese sueño espiritual. Dice la palabra en Efesios capítulo 5 y versículo 14, el cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muchos necesitan despertar, muchos necesitan reaccionar en la condición en la que se encuentran y puedan identificar la condición en la que están para que Cristo pueda alumbrar su vida. Es necesario que muchos se levanten de entre los muertos. Cuando la palabra habla de los muertos, no se refiere a las personas que ya partieron, hablando literalmente, sino de los muertos espirituales, de aquellos que no tienen la presencia de Dios, de aquellos que no están en la nueva vida que Cristo les ha dado. Es necesario salir de esa condición y conociendo el tiempo que ya es hora de salir de ese sueño espiritual. Pero ¿por qué? Porque ahora está más cerca nuestra salvación de cuando nosotros creemos. No sabemos en qué momento será, pero la palabra nos manda que nosotros como iglesia estemos preparados para que este día no nos sorprenda, para que este día sea glorioso para nuestra vida, para que este día sea especial en nuestra vida. Los que se queden se van a lamentar. Muchos cristianos también se van a lamentar, teniendo tanto tiempo donde pudieron prepararse, teniendo tanto tiempo donde pudieron buscar de la presencia de Dios, pero no lo hicieron. Cuando Cristo venga, ellos se van a lamentar, van a querer que el tiempo retroceda, pero será demasiado tarde, ya no se podrá hacer. Hoy es el momento, mis hermanos, donde debemos de esforzarnos a buscar de la presencia de Dios. Alabado sea Cristo. Despierta. Despiértate tú que duermes, dice la palabra, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es algo que debemos de hacer cuando sintamos esa pereza espiritual, cuando no sintamos ese deseo de buscar de la presencia de Dios. La palabra habla personalmente diciendo: despiértate, reacciona, date cuenta de la vida que estás viviendo delante de la presencia de Dios. Porque Dios está hablando, el Espíritu está hablando y tocando, ministrando, pero a veces el cristiano se hace negligente. Muchos cristianos saben lo que tiene que hacer. Muchos cristianos conocen de la palabra de Dios y sabe que buscando de la presencia de Dios, sabe que tomando un impulso para acercarse a Dios, es como va a recibir el poder de lo alto, que le va a dar la victoria, que le va a dar el deseo de buscar a más de la presencia de Dios. Pero muchos no lo quieren hacer. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses capítulo número 5 y versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto,
no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No somos hijos de las tinieblas, dice la palabra, sino hijos del día. Hablando de que ahora somos cristianos, porque el mundo está en tinieblas de pecado, de maldad. Los que no son cristianos se encuentran en tinieblas, atados al pecado. Pero los cristianos estamos en la luz que es Cristo Jesús. Por lo tanto, dice la palabra, no durmamos como los demás. Y no es un sueño literal, sino espiritual. Sino que dice la palabra, velemos, seamos sobrios, que estemos siempre vigilantes, buscando de la palabra de Dios, atentos, constantes, delante de la presencia de Dios. Porque si nos apartamos de la presencia de Dios, si dejamos de buscar de la presencia de Dios, vamos a tender a resbalar, vamos a estar expuestos a fracasar dentro de la obra del Señor. Porque el que deja de buscar de la presencia de Dios se debilita. El que deja de orar, de ayunar, de congregarse, de leer la palabra de Dios, de vigilar, se va a debilitar espiritualmente. Va a perder aquel toque del Espíritu, va a perder aquel deseo de buscar de Dios. Y eso nosotros lo podemos evitar si siempre buscamos de la presencia de Dios, si siempre nos esforzamos a dar un paso hacia adelante, sabiendo que Cristo está a las puertas y que pronto vamos a ser levantados en un abrir y cerrar de ojos. Dice la palabra que vamos a ser transformados. También dice la palabra, la noche está avanzada y se acerca el día. Cuando dice que la noche está avanzada, de entender que el tiempo ya transcurrió bastante, que el tiempo ya avanzó bastante desde la partida de Cristo nuevamente al cielo. La iglesia queda predicando la palabra de Dios por todos los lugares. Se han pasado más de 2000 años donde la iglesia ha seguido haciendo la obra de Dios en esta tierra. Esto ya avanzó bastante. El tiempo ya avanzó bastante. Pero como muchos cristianos no lo reconocen, es por eso que muchos viven descuidados espiritualmente. Muchos están esperando para después. Muchos lo están dejando para mañana, para después. Muchos dicen, tengo que hacer primero esto, tengo que hacer lo otro también, no sabiendo si van a tener la oportunidad de buscar nuevamente de la presencia de Dios. Cuando Dios habla de la salvación, Dios dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, queriendo decir, no lo dejes para después. Hoy aprovecha la oportunidad de salvación que Cristo te está dando, porque del día de mañana no sabemos qué va a pasar. No sabemos si podemos amanecer con vida. No sabemos si algún accidente, no sabemos si alguna catástrofe puede pasar. Por eso Dios quiere que estemos siempre bajo la cobertura de lo alto. Dios quiere que nosotros estemos agarrados de su mano poderosa, por si viene algún problema, alguna dificultad o la muerte llega, estemos preparados para partir a la presencia de Dios. Estemos preparados para que la salvación de nuestras almas se efectúe por completo. Necesitamos preocuparnos delante de la presencia de Dios para no llevar una vida descuidada en esta tierra, sino constantes y vigilantes delante de la presencia de Dios. La noche está avanzada y se acerca el día, dice la palabra. Se acerca el día. ¿Cuál es el día que nosotros estamos esperando? El de la muerte no creo, mis hermanos. El día que nosotros estamos anhelando es el día en que Cristo nos va a venir a levantar. Alabado sea Dios. Es el día en que Cristo va a venir
y nos va a arrebatar con su poder. Pero quieras o no, es un día en que el cristiano no sabe. O pueden pasar dos cosas. O puede venir la muerte para el cristiano, o puede venir el día donde Cristo lo va a levantar con su poder. Pero para cualquier día de estos dos que acontezca en nuestra vida, necesitamos estar preparados, porque algunos dicen Cristo no viene, y esto le da lugar a que se descuiden espiritualmente cuando no se dan cuenta que la muerte los puede visitar, que ese día donde partan, donde la muerte vaya a visitar su vida, llegue y estén descuidados. Va a ser lamentable, va a ser triste, va a ser un día amargo para estas personas, porque no van a partir a la presencia de Dios, no van a ir a despertar al paraíso de Dios. Tristemente van a ir a parar a donde está aquel lugar ardiente como un horno. Van a ir a parar a aquel lugar donde hay una llama que nunca se apaga. Por eso el hombre tiene que estar preparado. Cuando la muerte llega a la vida del hombre, la muerte no le llega a avisar. La muerte no le dice: fulano, prepárate porque te voy a ir a buscar. La muerte no anda avisando, y a muchas personas les llega de repente, ni cuenta se dan. No tuvieron oportunidad de arreglar sus vidas delante de la presencia de Dios. Por eso que hay una urgencia de parte del cielo para que el hombre pueda estar alerta, para que el hombre no se descuide, porque cada vez más se acerca ese día, ya sea que la muerte visite al hombre, o ya sea que Cristo venga a cumplir la promesa del arrebatamiento. Y es necesario que estemos atentos, es necesario, mis hermanos, que seamos siervos vigilantes, que en todo tiempo estemos pendientes de nuestra vida espiritual, que no nos demos el lujo de descuidarnos espiritualmente, porque cuando Cristo venga va a ser triste para muchas personas. Cuando Cristo venga a levantar a su pueblo, aquel que tuvo la oportunidad va a llorar amargamente. Aquel que tuvo la oportunidad de aceptar a Cristo como Señor y Salvador se va a lamentar. Aquel que tuvo la oportunidad de vivir una vida sometida delante de Dios va a querer retroceder el tiempo diciendo: no fue nada lo que hice dentro del evangelio, pude dar más de lo que estaba dando, pude esforzarme más de lo que me estaba esforzando, pude predicar más de la palabra de Dios, pudimos salir más, pudimos hablar más de la palabra de Dios, pudimos orar más por el perdido, pudimos ayunar, pudimos apartar tiempo delante de la presencia de Dios, pero muchas veces no se está haciendo, y es algo a lo que nosotros debemos de preocuparnos, porque cada día más se acerca ese momento glorioso. Como iglesia lo estamos esperando, y el tiempo que estemos en esta tierra no podemos estar descuidados, no podemos estar de brazos cruzados, teniendo un Dios poderoso esperando que nosotros clamemos delante de su presencia para que algo poderoso haga en medio de esta humanidad. Muchos jóvenes se están perdiendo, ancianos se están perdiendo, la humanidad se está perdiendo, y Dios ha dejado la iglesia en esta tierra para que la busque fervientemente con todo su corazón, para que descienda esa unción que pudre los yugos satánicos, para que descienda ese poder que convierte el alma y el corazón de los hombres, para que el Espíritu Santo visite al perdido. Como iglesia necesitamos buscar de la presencia de Dios con toda nuestra fuerza, viendo que ese día se acerca día tras día, y a su nombre dele palmas a Cristo. La noche está avanzada, dice la palabra, y se acerca el día. Por eso que Dios manda a través de su palabra, diciendo: no dejando de congregarse. ¿Cómo?
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándole, animándole a que sigan adelante, sabiendo que aquel día se acerca. No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Algunos piensan que no es necesario, pero si la palabra dice que es necesario, esto hay que obedecerlo y no desobedecerlo, porque los desobedientes tienen serios problemas delante de la presencia de Dios. Porque cuando estamos aquí adoramos a Dios, exaltamos a Dios, aprendemos de su palabra, se nos anima a seguir hacia adelante, se nos exhorta a que prosigamos hacia adelante, buscando de la presencia de Dios. Se nos anima a que nosotros avancemos, que seamos constantes dentro de la obra de Dios, para que el día cuando Cristo venga no sea algo que nos sorprenda y quedemos avergonzados en esta tierra. Tantos años dentro de una iglesia, pero no vivió como tenía que vivir. Tanto tiempo dentro de una iglesia, pero no se esforzó a obedecer en verdad lo que dice la palabra de Dios. Es necesario que todo aquel que se encuentra dentro de una iglesia y no está viviendo conforme a la voluntad, a la palabra de Dios, es necesario que se preocupe. Si hay cosas, áreas en su vida que todavía le falta que pulir dentro de la obra de Dios, si hay prácticas que está haciendo, es necesario que la deje por completo. Si hay actitudes que está teniendo, si hay indiferencia a las cosas espirituales, es necesario que enmende ese camino. Si todavía está hablando de una forma deshonesta, si todavía tiene pensamientos que lo inducen a practicar lo malo, tiene que esforzarse a buscar de la presencia de Dios, para que Cristo le dé la capacidad, para que Cristo le dé la capacidad de vivir conforme a la palabra de Dios. Si algunos no están viviendo en santidad, es necesario que se preocupen. Si algunos están peleando contra la carnalidad, contra sus propios deseos, si alguno no siente dominio propio para cumplir, obedecer la palabra de Dios, es necesario que se sometan delante de la presencia de Dios. Es necesario que clamen para que el Espíritu Santo sobre su vida, para que puedan ser transformados de una forma poderosa, para que puedan ser arrebatados el día que Cristo venga a levantar a su pueblo. Es necesario, dice la palabra, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de la tierra y vistámonos las armas de la luz. Esto nos habla de la preparación del cristiano. Esto nos habla de que debemos de estar preparados. Y es necesario desechar la tiniebla, toda práctica deshonesta delante de la presencia de Dios. Toda práctica que no agrada delante de la presencia del Todopoderoso, es necesario desecharla. Es necesario que se despoje de todo eso y que nos vistamos de las armas de la palabra, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, sino vestidos del Señor Jesucristo, así como Cristo anduvo en esta tierra, porque dice la palabra que el que dice que permanece en Él tiene
tiene que andar como Él anduvo en esta tierra. Él anduvo en santidad, haciendo lo que es agradable delante de la presencia de Dios. Él anduvo haciendo el bien. Él anduvo predicando la palabra, obrando misericordia en las personas necesitadas, haciendo lo que le había sido encomendado. Por lo tanto, nosotros también debemos de hacer lo que es agradable delante de la presencia de Dios, porque esto es necesario, porque el día se acerca cada vez más para nuestra vida. Y ese día está próximo. Dice la palabra que del día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles, solamente el Padre lo conoce, ese día. Por lo tanto, no podemos vivir descuidados en esta tierra. Necesitamos avanzar en el nombre de Jesús. Necesitamos buscar de la presencia de Dios con toda nuestra fuerza, porque si lo hacemos, el día en que Cristo venga, Cristo nos va a levantar, va a estar placido, va a estar contento, alegre, diciendo: ese es mi siervo, esa es mi sierva. Extenderá su brazo diciendo: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a estar en la presencia de Dios gozando. Ya no vamos a tener sufrimiento, ya no vamos a tener dolor. Por lo tanto, conociendo esto, es necesario que nos esforcemos día con día buscando de la presencia de Dios. Y el pueblo del Señor dice: dele palmas a Dios en esta hora, hermano. Le damos gracias a Dios. Bendito Dios, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia. Hemos predicado tu palabra, Señor. Hemos anunciado tu poderosa palabra, Dios mío, y que el nombre de Jesús te